En esta clase vamos a ver trauma cráneoencefálico. Vamos a observar las características que tiene tanto los tipos de hemorragias o hematomas, que tenemos el hematoma epidural, el subdural, el parenquimatoso, entre otras hemorragias. Vamos a ver que por el aspecto, la forma que tiene cada hematoma, nosotros podemos caracterizarlo. También podemos determinar qué tipo de hematoma es, si es parenquimatoso, epidural, subdural, y también los diferentes estadios que se van a presentar en estos hematomas y también los cambios de densidad que vamos a observar en cada uno de ellos. Entonces, les voy a compartir en este momento el videoconferencia de la clase que les he traído para el día de hoy. Entonces, observemos la presentación y escuchemos. El tema de esta clase es trauma craneoencefálico. Recordamos la terminología usada en una tomografía en cuanto a la imagen. Todo lo que nosotros vamos a observar blanco le denominamos hiperdenso, es decir, la sangre en fase aguda, calcificaciones hueso. Todo lo que nosotros observamos negro o gris oscuro es hipodenso, como el edema perilesional, el líquido, la sangre en fase subaguda, en fase crónica, la grasa y el aire. Todo lo que nosotros observamos como un gris neutro, parecido a la sustancia blanca cerebral, le decimos isodenso. De pronto el término isodenso también es para comparar la densidad de una estructura patológica o de una lesión con la densidad de una estructura anatómica normal. Tenemos un algoritmo que si el paciente llega al área de emergencia con trauma craneoencefálico, ¿ya? Si llega asintomático, se le realiza una rayos X de cráneo. Si en la rayos X de cráneo le sale una fractura, entonces se solicita una tomografía porque de pronto debajo de esa fractura podemos nosotros encontrar una hemorragia. Pero si en la rayos X de cráneo no le sale fractura, entonces se irá a la casa bajo vigilancia ambulatoria. Pero si el paciente al área de emergencia llega con sintomatología del trauma craneoencefálico, no se va a perder tiempo en solicitar una rayos X de cráneo, porque hasta que se emita la orden, lo reciba el área de imágenes y desocupen el área de rayos X porque de pronto puede tener otro paciente, vamos a perder tiempo. Entonces solicitamos directamente una tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. Depende de lo que encontremos nosotros en la tomografía, el tratamiento será clínico o también quirúrgico. ¿Qué es lo que nosotros podemos o tenemos que esperar cuando nos llegue la tomografía computarizada de cerebro en este paciente con trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esperar hemorragias o llamados también hematomas, dentro de los cuales nosotros tenemos el epidural, el subdural y el hematoma parenquimatoso. También vamos a encontrar hemorragia subaracnoidea en el sistema ventricular, hemorragia subgaleal, la presencia de aire en la cavidad craneal que le conocemos como neumoencéfalo y el edema cerebral. ¿Qué ocurre cuando sucede un trauma craneoencefálico, no? Se va a romper el vaso y se va a verter la sangre hacia el espacio donde está sucediendo en el lugar anatómico de la hemorragia. En la sangre nosotros tenemos eritrocitos llamados también glóbulos rojos y dentro de los mismos tenemos nosotros la hemoglobina. El momento que la sangre sale, la hemoglobina está en forma de oximoglobina. Posteriormente pasa el tiempo, las horas, los días, entonces la oximoglobina va cambiando y se va transformando a desoximoglobina, después pasa a metahemoglobina intracelular y después a metahemoglobina extracelular y posteriormente a la lisis, ¿ya? O ruptura del glóbulo rojo, ¿no? Mientras estos procesos cambian de manera interna en el eritrocito, a medida que va pasando el tiempo, también lo hace en la tomografía computarizada. Es decir, no vamos a ver de la misma densidad una hemorragia al inicio,
en la fase intermedia o en el estadio intermedio que al final. Van a ser totalmente distintas porque van a haber cambios o modificaciones internas en la sangre y también van a haber cambios en la adquisición de las imágenes por días. Es por ello que nosotros tenemos 5 estadios en las hemorragias. Tenemos el hiperagudo, el subagudo temprano, el subagudo tardío y el crónico, ¿no? Ahí vemos nosotros el tiempo de cada estadio, es un tiempo promedio, ¿ya? En estos 5 estadios, ¿no? Pero estos estadios nosotros los vamos a estudiar mejor en una resonancia magnética porque este examen es más sensible para visualizar estos estadios. En cambio, en tomografía solo vamos a estudiar el estadio agudo, subagudo y crónico, ¿no? Esos 3 estadios vamos a verlos nosotros en tomografía computarizada de cerebro. Empezamos con los hematomas principales, que es el epidural, el subdural y el parenquimatoso. El nombre de estos hematomas se lo dan o lo llevan por el sitio donde está localizada la sangre. En este caso, epidural, en el espacio epidural, el otro en el espacio subdural o de pronto en el lóbulo o en el parénquima cerebral. El comportamiento de estos hematomas en tomografía depende del estadio. Nosotros lo podemos ver hiperdenso, es decir, de color blanco en el estadio agudo, isodenso, es decir, de color gris en estadio subagudo, o hipodenso, es decir, crónico, ¿ya? Es de color negro, ¿no? También vamos a tener nosotros el efecto de masa, porque están ocupando espacio en la cavidad craneal. Los 2 signos principales de efecto de masa que podemos encontrar nosotros en una tomografía de cerebro es el colapso o semicolapso del ventrículo lateral adyacente y también el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros los 3 tipos de hematomas principales. Tenemos el hematoma epidural por encima de la dura madre, que es este cordón de color morado, el hematoma subdural por debajo de la dura madre y por encima del aracnoide, que en este caso no la vemos en este esquema, y el hematoma parenquimatoso, que se encuentra en el parénquima cerebral. Veamos el hematoma epidural, ¿no? Que es de origen arterial porque en este espacio es rico en vascularización arterial. Se localiza por encima de la dura madre, por eso se llama epidural, por encima de la dura madre, y por la parte anatómica se encuentra entonces localizado por debajo del hueso, por debajo de la tabla ósea interna, ¿no? Tiene forma biconvexa porque esta región anatómica va a adoptar esa forma, ¿no? Ya mencionamos el comportamiento, se ve hiperdenso en la fase aguda, isodenso en la fase o estadio subagudo, e hipodenso en el estadio crónico. Ahí nosotros tenemos una imagen biconvexa y sabemos que es un hematoma epidural, porque el hematoma epidural tiene esa forma biconvexa, ¿no? Hay desplazamiento de la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario y también un colapso del ventrículo lateral adyacente. Ahí tenemos nosotros un estudio tomográfico de un hematoma epidural. Vamos a describir una imagen tomográfica. Tenemos que aprendernos las 3 líneas que están ahí de color naranja, es decir, el tipo de examen, la descripción propiamente dicha y la impresión diagnóstica, ¿ya? Entonces, empezamos a la descripción. Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos y vamos señalando una imagen hiperdensa de forma biconvexa que está localizada en la región temporo-occipital del lado izquierdo y que va a provocar un semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral izquierdo y un desplazamiento de la línea media interhemisférica y sus estructuras hacia el lado contrario. Entonces, nuestra impresión diagnóstica sería hematoma epidural agudo temporo-occipital izquierdo.
Ahí estamos ante otra tomografía del cerebro simple, donde nos encontramos y observamos una imagen biconvexa hiperdensa localizada en la región temporal y también un poco parietal del lado derecho. Y la señalamos, ¿no? Desde el borde interno del hematoma y tenemos acá el borde externo de este hematoma, ¿no? Que provoca colapso del cuerno frontal del ventrículo lateral derecho y desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. Entonces, como diagnóstico tenemos un hematoma epidural agudo temporoparietal del lado derecho. Con la misma descripción, ¿no? Encontramos ahí una imagen hiperdensa de forma biconvexa localizada en la región parietal del lado derecho, que es la que nosotros señalamos en este momento, que desplaza la línea hemisférica hacia el lado contrario y corresponde a un hematoma epidural agudo parietal del lado derecho. En esta tomografía de cerebro simple observamos una imagen en forma biconvexa, ¿ya? Que es isodensa a la sustancia blanca, es decir, es gris, ¿ya? Isodensa a la sustancia blanca, localizada en la región frontoparietal del lado izquierdo. A la vez vemos nosotros otra imagen con las mismas características a la anterior, pero en la región parieto-occipital del mismo lado. Hay colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de las estructuras de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Nos vamos al hematoma subdural, es de origen venoso. Se está localizando subdural debajo de la dura madre y por encima del aracnoide y va a tener la forma de semiluna, ¿ya? El comportamiento es el mismo que el resto de los hematomas. Es hiperdenso, es decir, blanco en la fase aguda, isodenso, es decir, gris en el estadio subagudo, hipodenso, es decir, negro en el estadio crónico. Ahí tenemos nosotros esta imagen en forma de semiluna que corresponde al hematoma subdural, que provoca colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de las estructuras de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Entonces empezamos a la descripción de este estudio por imágenes. En esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos una imagen hiperdensa de forma en semiluna. Todo este vendría a ser la imagen en forma de semiluna, hiperdensa, que está localizada en la región frontoparietal del lado derecho, ¿ya? Que provoca un semicolapso del ventrículo lateral derecho y el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia el lado contrario. La impresión diagnóstica sería hematoma subdural agudo frontoparietal del lado derecho. Para recordar el hematoma subdural, de pronto podemos relacionar la primera letra de la palabra subdural con la primera letra de la forma de semiluna, SS, ¿no? De manera mnemotécnica, ¿no? Tenemos en esta tomografía de cerebro simple una imagen en forma de semiluna, isodensa a la sustancia blanca del parénquima cerebral porque es gris, localizada esta imagen en la región parietal del lado izquierdo y decimos que corresponde a un hematoma subdural subagudo parietal izquierdo. De la misma manera observamos otra imagen con las mismas características, pero en la región parietal del lado derecho. Aquí en esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos una imagen en forma de semiluna, hipodensa, se ve en negro, es hipodensa, localizada en la región parietal del lado izquierdo. Entonces decimos como impresión diagnóstica que es un hematoma subdural crónico parietal izquierdo.
Tenemos también el hematoma parenquimatoso, que tiene forma redondeada y también a veces ovoide y de bordes lobulados. Es el único de los tres hematomas y de todos los hematomas que tiene edema perilesional. El edema perilesional se lo va a ver hipodenso, ¿ya? Es decir, es aquella imagen redondeada, hiperdensa, que es el hematoma, que es el sangrado en el parénquima, y está rodeado de una imagen hipodensa, ¿no? Porque el edema perilesional es hipodenso. ¿Por qué se va a formar el edema? Porque hay una citotoxicidad en las células parenquimatosas del cerebro por la contusión que ha sufrido este órgano. Igualmente va a provocar el efecto de masa y al ver nosotros una hemorragia o un hematoma parenquimatoso, puede tener varios orígenes. Puede ser traumático, puede ser por hipertensión arterial, puede ser un tumor que esté sangrando, una malformación que esté sangrando y otras patologías, ¿no? Pero el principal diagnóstico al ver esta imagen es hematoma parenquimatoso, ¿ya? Entonces, el comportamiento en cuanto a densidad es el mismo, ¿no? Hiperdenso en fase aguda, isodenso en estadio subagudo e hipodenso en estadio crónico. En este esquema, nosotros observamos el hematoma parenquimatoso de forma ovoide, de bordes lobulados, ¿ya? Que está localizado no en el espacio epidural, no en el espacio dural, sino que en el parénquima cerebral. Entonces aquí tenemos nuestro primer estudio, donde observamos el hematoma parenquimatoso. Entonces empezamos a describir, ¿no? Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos una imagen redondeada, hiperdensa, es la que estamos señalando en este momento, de bordes lobulados, y está rodeado por esta hipodensidad que corresponde al edema perilesional, ¿ya? Localizada esta imagen en el lóbulo, ahora sí decimos lóbulo, parietal del lado izquierdo, que provoca colapso del ventrículo lateral izquierdo y también desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Nuestra impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso agudo parietal izquierdo. En esta otra tomografía de cerebro simple, observamos una imagen redondeada, hiperdensa, ¿ya? Con una hipodensidad periférica que corresponde al edema perilesional. Y está localizada esta imagen en el óvulo parietal izquierdo. Nuestra impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso agudo parietal izquierdo. Otro hematoma parenquimatoso, pero en el óvulo temporal derecho, como una imagen ovoide de bordes lobulados, rodeado de edema perilesional. Tenemos otro hematoma parenquimatoso, como una imagen redondeada, hiperdensa. Entonces está localizada esta imagen en uno de los tres núcleos de la base, ¿ya? Del cerebro, núcleos basales. Tenemos acá podemos nosotros identificar el núcleo caudado, el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces, la hemorragia está localizada en el núcleo lenticular del lado derecho. Otra hemorragia en los núcleos basales, pero no podemos nosotros individualizar en qué núcleo basal se encuentra, sino que decimos en los núcleos basales del lado izquierdo, ¿no? Está tanto tomando, afectando el núcleo lenticular como parte del tálamo. Entonces tenemos como resumen nuestros tres tipos de hematoma y vamos a identificarlo por la forma que tienen, ¿no? Entonces, es biconvexo, el epidural, en forma de semiluna, el subdural, y de forma ovoide o redondeado, el hematoma parenquimatoso. Entonces, Ya, entonces, de esa manera vamos a identificar estos tres tipos de hematomas. Vamos a hacer hincapié o enfatizar en ciertas presentaciones que me interesaría que
vayan ya formándose en cuanto a la descripción. Vamos a poner acá este. No sale, espera. Ya. Vamos a describir una imagen tomográfica como lo hemos hecho nosotros en Imagenología 1, es decir, en séptimo semestre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como vimos nosotros en el videoconferencia de la clase previa. Vamos a aprendiendo las 3 líneas de color naranja. Solo la última línea, es decir, la impresión diagnóstica que vemos acá, es la que nosotros vamos a nombrar. Entonces, no vamos a nombrar las 2 primeras líneas de color naranja, solo la tercera. ¿Ya? Entonces vamos a escribir como sigue. Estamos ante una tomografía del cerebro simple, donde observamos una imagen hiperdensa de forma biconvexa, localizada, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a nombrar las 2 líneas de color naranja, solo la tercera. Y nuestra impresión diagnóstica es hematoma epidural agudo temporo-occipital del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, este viene a corresponder a la descripción, todo. Esta es la descripción propiamente dicha. Y lo que nosotros vemos aquí en letra, en texto, y lo que nosotros vamos a describir, está todo aquí en la imagen. Es decir, que no hay nada aquí en el texto que no esté en la imagen. O sea, no podemos inventarnos algo o no podemos describir o decir algo que no esté en la imagen. Al inicio ustedes de pronto tienen que memorizarse el orden, ¿ya? El orden que van, la descripción, pero después cuando ya se vayan familiarizando en las próximas clases, en otros temas, entonces ustedes describirán según lo que ustedes vean aquí en la imagen, que es lo mismo que está en letras. Ya tiene que ser lo mismo. Ahora vamos a analizar cada parte de la descripción propiamente dicha, el por qué. Entonces ahí dice, se observa. ¿Por qué tenemos que decir se observa? Porque lo que estamos haciendo es eso. O sea, no puedo decir se huele, se escucha, sino que se observa. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que decir. Se observa una imagen radiopaca, de borde poco definido, como programa aéreo, neumonía. Eso es lo que nosotros mencionamos en Imagenología 1. Entonces, se observa. Después de esta palabra se observa imagen. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. Es una imagen, no es otra cosa. Hiperdensa, ¿por qué? Porque es blanca. De forma biconvexa, porque tiene esa forma geométrica. En la región, recuerden que no vamos a poner lóbulo aquí, porque si nosotros mencionamos que está localizada en el lóbulo temporo-occipital, entonces ya no sería un hematoma epidural, sería un hematoma parenquimatoso si nosotros mencionamos que está en el lóbulo. Entonces, recuerden bien esto, o sea, es en la región, si estamos hablando, si estamos observando un epidural, un subdural. Pero si estamos observando un hematoma parenquimatoso, aquí sí le cambiamos como lóbulos. ¿Qué es lo que está provocando? Es decir, ¿qué es lo que estamos observando que está provocando este sangrado, este hematoma? Y por último, nuestra impresión diagnóstica. Toda palabra que ustedes vayan a describir o está en el diagnóstico, hematoma porque es sangre, epidural por la forma que tiene y para la localización agudo porque es blanco, ¿ya? Y la localización en región. Entonces, una vez que el estudiante haya descrito todo, impresión diagnóstica, hematoma epidural agudo temporal occipital del lado izquierdo, pasa a su sitio y, y viene otro estudiante, ¿ya? Aquí a la pizarra virtual. Es decir, que en la retroalimentación, que es una lección no calificada, que la vamos a tener después de unos 5, 6 o 7 temas, entonces cada estudiante va a participar de manera oral aquí al frente de la pizarra virtual, uno por uno, ya en orden de lista, de la A hasta la Z. Y van a tener no la misma imagen, van a tener diferentes imágenes, porque hasta que veamos el sexto, séptimo tema, ya vamos a tener un banco de imágenes de más o menos unas 100 imágenes. Por lo tanto, a cada uno le va a tocar una imagen totalmente diferente, de manera aleatoria, y tienen que empezar a describir. Entonces, aprenden tanto el estudiante que está participando aquí al frente en la retroalimentación, en la lección oral no calificada, como aprenden también el resto de estudiantes que serían 34, 35 estudiantes.
¿De qué van a aprender? Van a aprender de los errores y también de los aciertos del estudiante que está aquí al frente. Es decir, van a aprender 35 o 36 veces todo. La retroalimentación la hago para que refuercen los conocimientos que se ha visto en clase, pero ya tienen que ir preparados a la retroalimentación. ¿Cómo tienen que ir preparados? Ya estudiando previamente. Porque la retroalimentación la hago una semana antes del aporte oral. ¿Para qué? Para que salgan bien, ¿ya? Para que ya adquieran esa habilidad de diagnóstico por imágenes, ¿ya? ¿Alguna inquietud en esta diapositiva? ¿Preguntas? Solo una pregunta. Sí, dígame, Villalta. Sí, en una de esas imágenes de hematoma epidural, había como, parecía que había una fractura de cráneo también. ¿No? Correcto. Sí, hay una fractura de cráneo en que igual la vamos a valorar eso en una ventana ósea, la tomografía de cerebro. Eso ahí lo vemos en la segunda parte de la próxima clase, que ahí en la segunda parte de trauma craneoencefálico vamos a ver hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea, trauma, es decir, perdón, fracturas, ¿ya? Y también edema cerebral. Sí, ya vimos, vamos a pasar esa diapositiva. Seguimos. O de pronto se me ocurre decirles, bueno, señale la imagen patológica. Entonces vamos a señalar, tenemos nosotros el borde interno del hematoma, observen, y también tenemos el borde externo del hematoma. Entonces ya obtenemos nosotros nuestra imagen biconvexa, ¿ya? Entonces ahí tenemos el hematoma. Bueno, esto es lo que nombraba su compañero, ¿ya? Esto aquí es un hundimiento óseo y acá hay una fractura, pero en esta ventana no la vamos a valorar, no vamos a poderla valorar. Tenemos que ser en la ventana ósea, porque aquí lo que se ve es solo la sombra del hueso. Ya. Entonces, continuemos con la señalización. Entonces, vamos a señalar el borde interno de nuestro hematoma. El borde externo, como lo vieron, lo señalé, pero no es que yo estoy viendo el hematoma, o sea, perdón, el borde externo. Y entonces, ¿por qué lo señalo? Si no lo veo, ¿por qué lo señalo? Pregunto. Porque ustedes no ven el borde externo del hematoma, ¿o sí? No se lo ve, correcto. Si ustedes no lo ven, yo no lo veo. Si yo no lo veo, ustedes no lo pueden ver. Todo tiene que ser sincrónico. Pero entonces, ¿por qué usted lo señaló? ¿Por qué lo señalé? Pregunto. Porque se puede seguir de la parte más posterior, la tabla, como Correcto, porque se puede continuar, como dice su compañero Villalta, ¿ya? Del borde interno de la tabla ósea, ¿ya? O de la tabla ósea interna. De aquí se puede seguir. Entonces, eso es cuando recién entra a la sala de espera y tienen activado el micrófono. Pero no se preocupen. Entonces, ahí seguimos, ¿no? ¿Ya? Y tenemos nuestra imagen biconvexa, ¿ya? De esa manera. Nos vamos a guiar por ese borde para señalar. O de pronto acá, igual. Nos vamos a guiar del borde interno, pero aquí se nos hace más fácil en la parte inferior porque aquí en la parte inferior, hasta aquí lo veo yo. De acá yo no lo veo, pero nos guiamos por este borde de aquí, porque tiene que continuar, ¿ya? Bueno, el borde interno sí es más factible y real ver. Pero en otros hematomas como el de acá no necesitamos guiarnos de nada, porque sí vamos a ver el borde externo y el borde interno. ¿Correcto? Ya. Ahora, recuerden que el nombre del hematoma lo lleva por la localización, pero de pronto se me ocurre preguntar, el hematoma subdural, ¿por quién está limitado? ¿Cuáles son los límites? Entonces, los límites son subdural, dura, de la dura madre, es decir, debajo de la dura madre y por encima del aracnoide. O se me ocurre decir, bueno, el hematoma epidural, ¿debajo de quién está? Y la respuesta es de la tabla ósea interna, porque se encuentra por encima de la dura madre. ¿Ya? El comportamiento es lo mismo, hiperdenso, isodenso, hipodenso, agudo, agudo, crónico. De pronto se nos hace más simple o más fácil determinar cuál es el agudo y el crónico. ¿Por qué? Porque es blanco y es negro.
¿Por qué el subagudo se vuelve un poquito complejo? O sea, no difícil, no complejo, es por la densidad visual. Observen. Aquí nosotros vemos un hematoma en estadio subagudo. O sea, pero a veces el gris neutro es un poco como dudoso. Entonces, ante la duda, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Es blanco? No. ¿Es negro? Tampoco. Entonces, solo nos queda una densidad que es la gris. Entonces, es subagudo. Es la primera forma de preguntarnos. Recuerden que no son un diccionario de estadios, son solo tres o tres tipos de densidades. Blanca, gris y negra. ¿Ya? O de pronto relacionamos con la sustancia blanca del cerebro, que es el gris neutro en esta tomografía. Esto sí es negro, o sea, no es blanco ni gris, es negro, es crónico. ¿Ya? Y en el hematoma parenquimatoso es el único hematoma que tiene edema perilesional. ¿Por qué? Porque el edema perilesional ocurre en las células parenquimatosas. Entonces va a haber una injuria, una laceración, una contusión, va a haber una citotoxicidad en la célula, por lo tanto va a provocar edema. Entonces, el edema perilesional solo lo tiene el hematoma parenquimatoso, pero ¿por qué no lo tiene el epidural y sudural? Porque el hematoma epidural y sudural no están rodeados de parénquima. ¿Y entonces de qué están rodeados? Están rodeados de meninge, como lo mencionamos previamente y como lo hemos visto nosotros en la clase, las primeras clases aquí de neuroanatomía en cerebro, ¿ya? Por tomografía. Entonces, por eso no tiene edema perilesional el epidural ni el subdural, solo el parenquimatoso. ¿Y qué densidad tiene el edema? Se ve hipodenso. Vean ustedes, hipodenso. ¿Por qué? Porque edema igual líquido, líquido es negro, es hipodenso, por tomografía. Entonces, este es el edema. Y el hematoma parenquimatoso, que aquí sí podemos decir lóbulo, es redondeado, esto es redondo. Entonces, esto es redondo, perdón, me salí casi, y este es el borde, este es borde, lobulado. O sea, es redondo y el borde lobulado. ¿Ya? Hematoma parenquimatoso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, otra diferencia muy aparte de la forma que tiene el hematoma sudural y epidural es que el hematoma sudural abarca muchas regiones, frontotemporo, cisura silvio, occipital del lado izquierdo. En cambio, el epidural por lo general abarca solo frontal o parietal o de pronto frontoparietal un poquito, ¿ya? Pero el que avanza más es el subdural. Bueno, aquí en el subdural, de pronto algunos nos podemos perder. ¿Por qué? Porque el subdural tiene un borde cóncavo y la densidad se asemeja visualmente mucho a la densidad de la sombra del hueso. Miren que es cóncavo también. Y de una manera muy rápida uno puede decir, bueno, o sea, puede omitir el hematoma subdural de esa manera. ¿Ya? Pero ustedes ya saben que este es el hematoma subdural, sino que cuando lo hacemos muy rápido la parte visual, pero hasta apropiarnos de la imagen patológica, entonces, y nos vamos familiarizando viendo más imágenes, entonces ahí lo vamos a poder distinguir, o sea, de una. O de pronto nos va a llamar la atención más estas imágenes hiperdensas blancas que son cálcicas, que son calcificaciones normales o fisiológicas de los presos coroides. Esto lo vamos a tratar en otro tema de clase. Bueno. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes? No prende la luz que ya se está oscureciendo. Entonces vamos a determinar la característica de cada hematoma por la forma que tiene y también un poquito por la localización. Si es más central o más parenquimatosa, o sea, más en el óvulo es parenquimatosa, si es más periférica en semiluna, de pronto en forma biconvexa, sudural o epidural. Entonces, la próxima clase completamos con las otras hemorragias que mencioné anteriormente, que era la hemorragia ventricular, subaracnoidea, hematoma subgaleal también tenemos fractura y edema cerebral. En este momento, nosotros nos vamos al aula Mugle, por favor, vayan al aula Mugle.
vamos a trabajar solo dos actividades, que es la sección de rebote y la sección de construcción. Ya en este momento. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame, Villalta. Sí, en el edema, en el hematoma parenquimatoso de crónico, ahí el edema perilesional sigue siendo hipodenso y Ya. o sea, se hace más pequeño. Ya, muy bien. Ya un momentito. Vayan a la sección de rebote en el tema trauma craneoencefálico, en el bloque académico. Ahí ustedes van a encontrar la actividad de reflexión del conocimiento en el aula Moodle. Ya, bloque académico, trauma craneoencefálico como tema y la sección de rebote. Ya, ante la pregunta del estudiante Villalta, sí, Villalta. Entonces, el edema por lo general sucede en en el primer estadio, que es el estadio agudo, el edema perilesional. En el estadio agudo ya comienza a bajar, va desapareciendo, y en el estadio crónico ya no tenemos nosotros edema perilesional. Es más o menos cuando alguien se golpea, se me ocurre, el muslo, el brazo. Entonces, en las primeras horas, primeras 24 horas, lo tendrá edematizado, lo que comúnmente se conoce como hinchado o eritematoso, pero ya pasan los días, ya se hace subagudo, ya va bajando el edema, ¿ya? Y posteriormente ya pasan 2 o 3 semanas, se hace crónico, entonces ya no tenemos edema. Más o menos así, más que todo en la parte de digamos, una fisiología o fisiopatología de las lesiones, de cualquier tipo de lesión. Igualmente sucede con los accesos, con los infartos. Hay una evolución de la patología. Entonces, como que se va, igual hay cambios que sufre el parénquima y también cambios que sufre, bueno, en cuanto a densidad es la hemorragia. A ver, ya estamos en la sección de rebote entonces. Y tengo 12 respuestas ya. Qué rápido. Ya tengo respuesta de Yute, Vázquez, Arias, Mena, Figueroa, Torres, Morales, Torres Sandoval, Sandoval Vega, Shanghái, Villasí, Ávila y Alvarado. ¿Ya? Entonces estamos trabajando en esa sección de rebote. Los que ya han terminado van a pasar a trabajar por último ya en la sección de construcción. Ay, perdón. Ya, aquí vamos. Ya, en la sección de construcción actualicen ya el Moodle. Ya está habilitado en análisis y discusión del conocimiento. Ah, no, perdón un momentito. Me fui a otra sección. Todavía no. Ah, ok, aquí estamos. Ya, ahí estamos. Ya. Entonces trabaja en la sección de construcción en el bloque académico, unidad 1, trauma craneoencefálico, donde dice análisis y discusión. Allá entró Suárez. Figueroa Ayute también ingresó. Arias, Villasís, Torres. Entonces esperamos la respuesta de todos ustedes aquí en esta sección de conocimiento. Entonces la próxima clase terminamos con trauma craneoencefálico. Tienen que ir leyendo, observando las imágenes para no perder el hilo de la descripción. Y también para de pronto no olvidarnos.
Ya tengo la primera respuesta de Arias Crespo. Me dice que hay edema previsional en el hematoma parenquimatoso por... Muy bien, Arias. O sea, no leo completo porque igual todos tienen que trabajar y tener su concepto propio de qué poner o qué anotar según lo que haya escuchado en la clase del día de hoy. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. ¿En qué caso se pueden dar un neumoencéfalo? Ah, ya, el neumoencéfalo, esa es para la próxima clase. Entonces, es la presencia de aire en la cavidad craneal. ¿Cómo puede llegar a entrar aire en la cavidad craneal? Si es que estamos ante un trauma craneoencefálico, entonces por una fractura. Una fractura que puede, bueno, si ustedes encuentran mucho aire, puede ser una fractura parietal frontal, pero si ustedes encuentran pequeñas burbujitas de aire en la base del cráneo adyacente a la fosa media, fosa anterior o la fosa posterior, entonces es una fractura a nivel de los huesos de la base del cráneo, por lo general efenoide o también peñasco del hueso temporal. Hay otras patologías que me llevan a tener aire, como las patologías infecciosas. Ya también dan aire ciertas bacterias. Bueno, tengo otra respuesta. Tengo de Villasís. Se forma porque hay, muy bien, Villasís. Torre me dice por su parte que por el efecto, muy bien. Sí, sí, muy bien, Torres. Shanghai me dice que por la... ¿Mm? Ya. Alvarado me dice, se forma de presional. Eh, Muy bien, Alvarado. Vázquez, solo en el hematoma que ocurre, y esto es debido a, muy bien, Vázquez, Amaya, demasiado muy bien, Amaya, Vergara Aguilar, el hematoma es el único hematoma que tiene edema presional, muy bien. Figueroa, por su lado, me dice que este edema se forma muy bien. Suárez Ramírez me dice que por la toxicidad, muy bien. Garzón, debido a que cáncer lesivo. Muy bien, Garzón. Puya, por su parte, me comenta que el edema previsional se forma por el efecto. Muy bien, está muy bien. Allá viene el mensaje de Orellana, el edema, muy bien. Vicuña, muy bien. Ramírez, bueno. ¿Hay alguna inquietud, alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, van a encender sus cámaras para hacer un capture de pantalla.